Hola a todos y a todas, reciban un cordial saludo de bienvenida. Me presento, mi nombre es Héctor Recendis, soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de Ciencias Sociales y Humanidades de la licenciatura en Sociología. Bueno, para efectos de esta sesión, se van a abordar los aspectos del área de humanidades para los exámenes parciales o para una de las áreas de los exámenes parciales del Colbach-Exacer. Bueno, particularmente el día de hoy vamos a ver el tema introductorio. Como tema introductorio tenemos, propiamente dicho, introducción a la filosofía. Bueno, también para comentarles, voy a compartirles este tipo de material porque para efectos de dicha área, de dicha asignatura, pues es mejor abordar desde el ámbito conceptual, propiamente dicho, el tema de las humanidades o el tema de la filosofía. Uno de los objetivos es tratar de que los videos no tengan mucha duración. No les prometo mucho, porque regularmente pues uno en estas materias eh, habla y habla y habla y de repente es difícil como poner stop, ¿no? Pero bueno, trataremos de que los videos no tengan mucha extensión, de acotarlos, de que no sean muy amplios, sino más bien que sean muy sintéticos, que sean muy conceptuales y, como dicen, ¿no? Como que vayan directo al grano para efectos de sus estudios en cuanto a la asignatura. Muy bien, comencemos. ¿Por dónde empezar? Empecemos por la idea o por saber e indagar qué es la filosofía. Bueno, para empezar hay que conocer su etimología. Filosofía, de cierto modo, se divide en dos partes. Filosofía viene del griego y significa amor por la sabiduría. La filosofía es muy difícil de definir, pero de alguna manera con esta definición etimológica aceptamos que la filosofía es el amor por la filosofía. Pero ¿qué hace un filósofo? O por lo tanto, un filósofo, ¿qué sería? Bueno, siguiendo esta idea, este concepto, el filósofo sería un amante de la sabiduría, ¿no? Ese sería uno de sus quehaceres principales. A mí me gusta un poco ver a la filosofía como una invitación a pensar. Y digamos, no solo eso, sino de manera compuesta una invitación a pensar críticamente. Es decir, reflexionar, dudar y cuestionarse de todo. Entonces, yo sí les sugiero, o igual les extiendo esta invitación a pensar en la realidad, pensar en nuestra realidad por un lado interna, por el otro externa, y con efectos a esta área, a esta materia, pues pensar ampliamente a lo que se refiere, ¿no? Entonces, con esto podemos pensar que la filosofía es en principio una actividad propia de los seres humanos, ya que los animales no pueden filosofar y para ello necesitamos facultades cognitivas superiores. A mí me gusta ver a la filosofía como una invitación a pensar. Y no solo eso, sino de forma compuesta, una invitación a pensar críticamente. Es decir, por un lado reflexionar, por el otro dudar, pero también cuestionarse. Y cuestionarse, reflexionar y dudar de todo lo existente. Eso implica también aprender a filosofar y de cierta manera filosofar es una actitud, un hábito. Es decir, adquirir el hábito de preguntarnos absolutamente de todo, cuestionarnos completamente de todo y ser críticos con todo lo que recibimos del mundo exterior. Así que en este sentido, les extiendo la invitación a pensar. ¿Qué hace el filósofo? Bueno, el filósofo duda absolutamente de todo,
hasta de él mismo, pero ¿con qué o con cuál objetivo? Principalmente el filósofo o la filosofía como tal, su objetivo es buscar una verdad, buscar verdades, ¿sí? Si se busca la verdad, yo les preguntaría, ¿qué es la verdad? La verdad es el concepto que tiene que ver con lo relativo al pensamiento que tiene cada persona. Es decir, para ello puede entenderse a la verdad desde un aspecto subjetivo y objetivo. Y con ello vamos llegando a la conclusión de que la filosofía es una actividad racional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir una actividad racional? Principalmente que se utiliza la razón. La razón es lo mismo que el logos, más o menos para ir ubicando los conceptos. ¿Para qué se utiliza la razón? ¿O para qué se utiliza el logo? Para resolver problemas, ¿no? Pero ¿de qué problemas estamos hablando? Todo lo del exterior. En cuanto uno convive con la naturaleza, en cuanto uno interactúa con otros seres vivos, en cuanto uno interactúa con la materia, eso quiere decir exterior, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Cuando un niño convive o cuando uno convive con alguna niña, con algún niño, ellos por lo regular siempre se están haciendo preguntas, preguntas de todo. Eh, ¿Por qué se hace de noche? ¿Por qué hay un sol? ¿Por qué se hace de día? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué tienes que trabajar inclusive, no? O sea, preguntas inmensas, un mar de preguntas sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto. ¿Eso qué implicación tiene con la filosofía? Bueno, la implicación que tiene con la filosofía es el acto de la curiosidad, ¿no? El saber el porqué de todo lo que nos rodea, el saber el porqué de todas las cosas. La filosofía como tal tiene un comienzo, tiene un aspecto histórico y tiene una tradición. Por ejemplo, la filosofía occidental ha tenido una profunda influencia y se ha visto profundamente influida por la ciencia, por la religión y la política, ¿no? Muchos filósofos importantes en su momento fueron a la vez grandes científicos, grandes teólogos, políticos y algunas nociones fundamentales de estas disciplinas todavía son objeto de estudio filosófico, lo que más adelante vamos a denominar como las ramas de la filosofía, ¿no? Esta superposición entre disciplinas se debe a que la filosofía es una disciplina bastante amplia, lo que les comentaba inicialmente. Pasando al término etimología. La invención del término filosofía suele atribuirse al pensador y matemático griego Pitágoras de Samos, aunque no se conserva ningún escrito suyo que lo confirme según la tradición. Hacia el año 530 a.C., el tirano León trató de sabio a Pitágoras, el cual respondió que él no era un sabio, sino alguien que aspiraba a ser sabio, que amaba la sabiduría. Es lo que inicialmente fuimos abordando, ¿no? ¿Qué significa filosofía? ¿A qué se refiere etimológicamente la palabra? Y aquí un poco la respuesta, ¿no? A Pitágoras, cuando se le adjetiva como sabio, él responde, ¿no? No soy un sabio, sino alguien que aspira a ser sabio, alguien que ama la sabiduría. Por lo tanto, no soy sabio. ¿Ok? Y tenemos al bueno de Pitágoras. Y bueno, filosofía. ¿Ok? Vamos avanzando. Otro de los aspectos fundamentales para entender el ámbito filosófico proviene de los antiguos griegos, los cuales también se preguntaban el porqué de las cosas. Y eso lo resolvían acudiendo a la mitología, que la mitología es un aspecto de historia, son mitos propiamente,
donde aparecen cantidades de dioses, donde aparecen héroes, donde aparecen bestias, o incluso donde aparecen lugares mágicos, ¿sí? Es decir, el mito fue una especie de iniciación para los antiguos griegos que echaban mano de ello para explicarse los diferentes porqués, ¿no? Lo que poníamos con el ejemplo de los niños, ¿no? Cuando se preguntaban el por qué esto, el por qué el otro, el por qué aquello, los antiguos griegos utilizaron o se apegaron mucho a la mitología para dar respuesta a ello, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el mito no era tan racional, no tenía una justificación basada en la razón. Entonces, para ello, se pasa del mito a logos. ¿Por qué? Porque lo que se buscaban eran respuestas justificadas mediante la razón, respuestas racionales, es decir, con fundamento, explicar el porqué de la naturaleza, el porqué del universo, el porqué de la vida, el porqué de la muerte, pero con un fundamento que no tuviera que ver con un dios o con un ser divino o mágico, ¿no? Entonces, para filosofar un tanto también hay que ser sistemáticos. ¿Qué quiere decir? En la filosofía hay formas, hay ramas, hay contenidos y, por supuesto, disciplinas filosóficas. La metafísica, la ética, la epistemología, la estética, la filosofía política, la filosofía del lenguaje, etcétera. Vamos avanzando aquí en el contenido visual y, por ejemplo, a manera introductoria, porque en algún momento progresivamente vamos a profundizar hasta cierto punto estos temas. La ética. ¿Qué quiere decir la ética de manera introductoria? Bueno, la ética abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, muchas veces también el deber ser, la felicidad y el buen vivir, por mencionar algunos aspectos. Dentro de la ética contemporánea se suelen distinguir tres áreas o niveles. ¿Cuáles? La metaética, por ejemplo, es aquella que estudia el origen y el significado de los conceptos éticos, así como las cuestiones metafísicas acerca de la moralidad, en particular si los valores morales existen, independientemente de los humanos y si son relativos, convencionales o absolutos. Algunos problemas de la metaética son el problema del ser y el deber ser, el problema de la suerte moral y la cuestión acerca de la existencia o no del libre albedrío. Entonces, conceptualmente, la ética, valga la redundancia, aplica para el origen y el significado de los conceptos en la filosofía ética o en la ética, ¿no? Como tal. Pasamos a otra de las partes de la ética y tenemos la ética normativa, que es aquella que estudia los posibles criterios morales para determinar cuándo una acción es correcta y cuándo no lo es. Un ejemplo clásico de un criterio semejante es la regla de oro, ¿sí? Dentro de la ética normativa existen tres posturas principales. Primeramente, el consensualismo. Este sostiene que el valor moral de una acción debe juzgarse solo basándose en si sus consecuencias son favorables o desfavorables. Los hechos, ¿no? Entonces, esto se basa en un juicio de valor, en que si algo es beneficioso o algo es desfavorable, ¿no? Luego tenemos la deontología. Esta, en cambio, sostiene que existen deberes que deben ser cumplidos, más allá de las consecuencias favorables o desfavorables que puedan traer, y que cumplir con esos deberes es actuar moralmente. Después, la ética de las virtudes. Esta, por otra parte, se enfoca menos en el aprendizaje de reglas para guiar la conducta
y más en la importancia de desarrollar buenos hábitos de conducta o virtudes y de evitar los malos hábitos, es decir, los vicios. ¿Sí? Esto lo vamos a ir abordando en otra sesión con más profundidad. Aquí es solo como les dije inicialmente, la cuestión de introducirnos a qué es la filosofía, qué estudia la filosofía, qué es la verdad, qué es filosofar. De alguna manera ahorita estamos viendo las ramas de la filosofía, pero solo es ir marcando las pautas de lo que va a venir más adelante. Entonces, finalmente, la ética aplicada estudia la aplicación de las teorías éticas a asuntos morales concretos y controversiales. Algunas de estas cuestiones son estudiadas por subdisciplinas. Por ejemplo, la bioética se ocupa de las cuestiones relacionadas con el avance de la biología y la medicina, como el aborto inducido, la eutanasia y la donación de órganos. Por otro lado, también existe la ética ambiental, que esta, por otra parte, estudia cuestiones como los derechos de los animales, la experimentación con animales y el control de la contaminación. Otras cuestiones estudiadas por la ética aplicada pueden ser la pena de muerte, la guerra nuclear, la homosexualidad, el racismo y el uso recreativo de las drogas, por mencionar algunas. Para ir avanzando, otro de los aspectos fundamentales es la pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencia la filosofía de la religión? ¿Sí? Para ir también marcando estas pautas. Bueno, esto es como igual de alguna manera fácil de entender. Las dos, tanto la filosofía como la religión, tienen mucho en común, ya que las dos, parte de los objetivos es satisfacer en alguna manera la curiosidad del ser humano. Pero ojo aquí, cada área a su manera, ¿sí? La religión es más antigua que la filosofía. Dentro de las religiones, que hay una grandísima cantidad, todas tienen algo en común. Las religiones creen en un dios o varios dioses mediante un acto de fe. ¿Qué es la fe? La fe es asumir que algo es cierto aunque no tengamos prueba de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que la religión va encaminada su funcionamiento va encaminado a dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma son supuestas verdades incuestionables. Bueno, eso es como introducirnos a la religión, ¿no? Pero, entonces, haciendo o aplicando una especie de contraste, ¿qué es la filosofía? ¿O qué es lo que la filosofía tiene como diferencias principales ante la religión? Para empezar, la filosofía es un saber, pongan atención, que analiza críticamente las creencias. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras para la religión la existencia de la naturaleza humana partió de la creación de un ser supremo, en este caso Dios, quien creó el universo, la tierra, a los animales y a los primeros seres humanos, la filosofía va a decir que no, que la religión parte de un dogma que no se puede dar por válido si no se está debidamente justificado por la racionalidad, por el hecho de razonar objetivamente. En la filosofía se apela a razones lógicas, no a una tradición, tampoco a alguna revelación, tampoco a alguna especulación. Esas como las diferencias más marcadas entre religión y filosofía, ¿sí? Otra de las características de la filosofía que está como muy en contraste con los ámbitos religiosos es que la filosofía está en constante renovación, ¿sí? Una filosofía aparece para explicar un contexto, una parte de la historia de la humanidad, pero con el proceso y el cambio de contexto, el avance de la humanidad, de la historia, de la ciencia, etcétera, la filosofía está en constante renovación. Una filosofía no es estática,
no es estática como tal vez pueda pensarse que lo es la religión, ¿no? Que es hasta cierto punto dogmática, ¿sí? Por ejemplo, un periodo, un contexto en donde la religión tuvo mucho poder, incluso sobre la filosofía y otras ciencias de conocimiento, fue en la Edad Media. Ok, para ya ir cerrando con esta parte, vamos a introducirnos un poco al origen de la filosofía. Bueno, en el origen del pensamiento, en el origen de buscar explicaciones, las respuestas se encontraban o se iban a buscar mediante la fe religiosa, también en fenómenos sobrenaturales, o les decía anteriormente lo que conocemos como mitos. Por ejemplo, se decía que un antiguo griego, un antiguo dios griego, escuchaba unas musas que le dictaban la verdad absoluta sobre el origen del universo. Algunos o muchas de estas no eran explicaciones muy viables, pero gran parte de la población las aceptaba y se les creía. En el pasado, lo que nosotros llamamos mitología, para ellos era su religión, era hasta cierto punto el dogma. Esto sucedía en el pasado y, por ejemplo, nosotros podríamos llamarle mitología, pero para ellos, en su realidad, en su contexto, era su religión, su dogma. Más o menos como por el siglo VII antes de Cristo, sucede algo muy significativo para la historia del pensamiento filosófico. ¿Y qué creen? En ese ámbito se abandonaron las respuestas mitológicas tradicionales. No se conformaba con explicaciones imaginarias sobre dioses, sino que fueron más allá. Los primeros pensadores fueron más allá de una manera racional y desacralizada del origen y la naturaleza del mundo. A esto se le conoce como el paso del mito al logos, ¿sí? O sea, el paso del mito a la razón. Logos en griego, la palabra significa razón. Entonces, la filosofía nos data que su comienzo en el siglo VII antes de Cristo. Bueno, ¿y en qué lugar nació la filosofía? Bueno, se cuenta que la filosofía nació en Mileto de Jonia, una colonia griega en Asia Menor. Pero, ¿qué tenía o qué particularidad, qué era especial tenía este lugar para que se originara el pensamiento, para que fuera cumbre de la razón filosófica? Bueno, se cuentan varias razones, ¿no? Una de las primeras es que en este contexto había una tolerancia religiosa. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía griega carecía de dogmas, que no había un grupo religioso amenazándote por no creer en tal deidad, cortándote, queriéndote cortar la cabeza si decías algo en su contra. O sea, eso no existía, había una diversidad y con ello una libertad de pensamiento. Otro segundo punto es que existía un ambiente cosmopolita. El segundo punto quiere decir que había un ambiente cosmopolita. ¿Qué quiere decir? Gente en constante interacción social, digamos que de muy diversas culturas, de pensamientos muy plurales. El tercer punto quiere decir que no había una confección de mapas geográficos. Esto tratando de encontrar o hacer el contraste entre la mitología, los lugares mitológicos de los que se hablaban, en la realidad geográfica no aparecía, ¿sí? Después la escritura de las legislaciones, en donde las leyes para las necesidades del pueblo empezaron a ser fundamentales. Y el quinto punto, el comercio. Algunos ciudadanos disponían de tiempo de ocio por, de alguna manera, su condición socioeconómica y pasaban o ocupaban sus ratos libres para generar ideas. Por otro lado, se dice que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Le llamaban así porque era de este lugar, de Mileto de Jonia, ¿no? Digamos que, o es aceptado que fue el primer filósofo que intenta explicar el origen del cosmos. Es decir, el principio del que se compone todo sin recurrir a mitos. Siglo VII antes de Cristo y se pasa del mito a logos, lo que les comentaba.
Bueno, muy bien. Terminamos con esta sesión introductoria a la filosofía o a las humanidades y muchas gracias por su atención.